Importante destacar, estamos rodeados de ríos y quebradas aquí en el entorno urbano en Costa Rica, pero lamentablemente están invisibilizados y negados físicamente. Una premisa importante es que realmente es poco el contacto que tenemos en la cotidianidad con estos espacios. Realmente se puede asegurar que la gente no conoce sus ríos urbanos, principalmente porque no tiene esa oportunidad de tener un contacto directo, y es en los puentes, usualmente en los pocos puntos donde se logra visibilizar. Importante también, si hablamos de ríos, los ríos principales de San José, como el río Torres o el río Mariliar, que son los que históricamente definieron lo que es hoy San José, estos se perciben de forma fragmentada, realmente no se conciben como un todo, sino como pequeñas imágenes de un río. Importante destacar, es tan importante la ciudad construida como la ciudad imaginada, y en eso nos referimos también al río imaginado, que esto afecta en cómo se construye esa relación con este. Y destacar también que existe un rechazo cultural generalizado hacia este tipo de espacios a partir de gran parte de lo que es el imaginario. ¿Cómo podemos construir o identificar esa imagen colectiva? Aquí hablamos principalmente, bueno, una metodología que se desarrolló fue partir de identificar cómo hemos vivido en relación a cómo se ha construido el paisaje urbano, saber también de cómo, de qué nos han dicho, qué nos dicen constantemente los medios, y que de una otra manera nosotros replicamos, eso para construir una imagen, un acercamiento de lo que podría ser un imaginario o una serie de imaginarios. En el cómo hemos vivido, partimos inicialmente a principios en la colonia, digamos, en los primeros asentamientos que se ven en San José, era una actitud de espontánea, bueno, aquí se ve mejor en la otra pantalla, fundar las haciendas a lo largo de los ríos por un tema de dependencia del agua. Esto antes de que se fundara la primera aldea y que se fuera a consolidar San José. Cuando se consolida, se crea un primer centro en ese momento la aldea de San José de la Boca del Monte, se crea la primera ermita, y parte de la política por parte de la iglesia era concentrar a la población. Ellos, para poder concentrar a la población, llevan agua a ese centro que está lejos del río, y empiezan a desincentivar esta actitud espontánea de estar al lado del río. Desde ese punto de vista, lo que son centros urbanos y vías principales se empiezan a tener una lógica de que se empiezan a colocar lejos de los ríos, principalmente en las partes altas. Bajo esta lógica, existiendo ese patrón, ya estando alejado del río, paralelamente llegamos a un periodo en donde se empieza a dar o promover el cultivo de café, de cambiar toda la cobertura que existía en ese momento de cultivos y otro tipo de vegetación, para dar paso y ocupar por un monocultivo, en este caso el café, bueno, se cambia el ecosistema, se transformó el ecosistema, y se empiezan en ese momento, por ahí en 1980, 1850, se empieza a contaminar sistemáticamente los ríos y quebradas con las mieles fibrosas del café. Estamos hablando que ya de hace 200 años empezó a ver el río como un espacio para desechar las aguas residuales, y poco a poco eso fue afectando en cómo fuimos percibiendo ese río. Dentro de esos patrones de contaminación, de deterioro y un centro urbano alejado del río, sigue creciendo la mancha urbana. Hablamos que a principios del siglo pasado empiezan a aparecer el fenómeno de los asentamientos informales cerca de estos espacios. Entonces, de una otra manera, se empieza a asociar también los ríos con este tipo de poblaciones, y llegamos, bueno, entre este periodo y el otro, hay dos temas importantes, que es un boom de crecimiento urbano, por ahí en los años 40, entre 40 y 60, donde se crece realmente la mancha urbana, y por otro, se da el cambio entre lo que es uso excusado de hueco por uso de servicios sanitarios, de aguas, de alcantarillado y demás,
donde evidentemente se empezó a vertir las aguas negras. En ese momento se empezaron a crear aguas negras y se empezaron a verter en los ríos. Entonces, tenemos un escenario donde realmente los ríos se convierten en espacios residuales, no están articulados con la trama urbana, son negados físicamente, están contaminados y realmente no hay acceso realmente para valorar o apreciar el paisaje que existe. ¿Qué nos han dicho? Partiendo de investigación a partir de la prensa escrita, un análisis de 880 artículos, en este caso del periódico La Nación, se parte de eso, se identifica que en primero, cuando hablamos de imágenes o de escenarios que se dan, en cantidad podemos ver que hay 24 imágenes distintas, pero en cantidad hay tanto positivo como negativo como positivo. Pero lo que es la carga del discurso, ¿qué nos dicen los medios? Los medios, 71% nos dicen cosas malas. Por un lado, dejando de lado lo positivo, y eso marca realmente, se visibiliza lo positivo, se visibiliza lo negativo y se invisibiliza lo positivo. Los 3 puntos principales que están entre ese 71 es el concepto de riesgo, contaminación y muerte. En gran medida eso es lo que se habla en los medios. Y hay un tema que también es importante, es que cuando se menciona un tema de río, no se menciona el nombre de los ríos, se menciona vinculado ya sea a una comunidad, a un lugar, pero se le quita la personalidad del río. O sea, el río no es bueno, pierde identidad, o sea, el río como tal no tiene identidad. Eso por parte de los medios. Partiendo de una aproximación, podemos hablar, no existe un imaginario de ríos, existe una serie de imaginarios, una serie de escenarios que componen esta imagen, que de una u otra manera se relacionan entre sí, que hay cosas buenas, cosas malas, pero en general no es que hay más cosas negativas, realmente es no es tanta la diferencia entre lo positivo y lo negativo. Hay escenarios que son neutros y otros temas que tienen que ver más con una condición del territorio, pero se puede afirmar que en ese caso, con la relación que se construye hacia los ríos, esa imagen negativa empieza a crear una relación negativa que realmente inhibe la posibilidad de valorar lo positivo. Ahí planteamos, y lo que se viene trabajando desde diferentes iniciativas en las que estoy involucrado, es en cómo transformar esta relación. Propiamente en lo que es esta ponencia se planteó más bien de analizar estas iniciativas desde este marco teórico, desde la teoría del comportamiento planificado, que básicamente lo que dice es que un comportamiento, definiéndolo como la relación de la gente con el río, va a estar determinado por una intención de conducta, que a su vez va a estar determinado por las actitudes que se tenga hacia este comportamiento, las expectativas del grupo social respecto a ese comportamiento y la facilidad en que este se realice. Esto traducido en la situación del río, podemos decir, existe una relación negativa, una intención de conducta negativa, que viene determinada por una serie de actitudes negativas, porque no existe un control social o unas expectativas realmente de poder valorar el río, y por las condiciones de deterioro y contaminación y negación física e invisibilización, hay falta de condiciones positivas para dar una adecuada apropiación socioespacial a este espacio. Ya propiamente en este marco, yo lo que les vengo a contar más que todo, qué se está haciendo de ciudadanía desde estas iniciativas Río Urbano, los Observatorios Ciudadanos del Agua y Ruta Natururbanas. Propiamente, dentro del marco de Río Urbano y volviendo al esquema anterior, aquí estamos hablando de que principalmente se propone una lógica de valorar para conocer, para valorar, valorar para conocer, y de esa lógica se viene trabajando las actitudes y mucho lo que es el imaginario, desde lo que es la comunicación e involucramiento ciudadano, dentro de 2 ejes principales, lo que es la visibilizar positivamente
que realmente generar un discurso. O sea, si expresa este discurso negativo actual, hay que mostrar las otras caras que existen. Y por otro lado, si son espacios que no son cotidianos, hay que volverlos cotidianos. Entonces, básicamente es más bien a través de la promoción de usos positivos para poder activar estos espacios. Dentro de una intervención de un territorio mediático, importante esto, o sea, lo que no se comunica no existe, eso en gran medida, y si no se hablan las cosas positivas, no van a existir en la mente de la gente. De eso, las redes sociales han sido muy importantes para empezar a posicionar un discurso alternativo en respecto a lo que debería ser un río, lo que debería ser un entorno urbano saludable, pero también la posibilidad y una ventana para poder mostrar lo que hay. Los ríos como tal son espacios de contraste, los ríos urbanos, entonces son oportunidades y son vitrinas para mostrar lo bueno, lo malo, la historia, las comunidades. Hay de todo, no solo mostrar lo malo. Entonces la fotografía también es una herramienta que permite poder visibilizar eso. Por ahí hablaban los compañeros anteriores del tema de la memoria y la ciudad. Es importante poner en valor que son espacios que existe una relación que tuvimos con nuestros ríos, al menos a mitad del siglo pasado, que habla de un patrimonio cultural intangible, que también permite involucrar y motivar a la gente de poder volver a retomar este tipo de escenarios. Está también la posibilidad de poder divulgar experiencias de décadas atrás, pero experiencias también de experiencias actuales de gente que se relaciona con sus ríos de una manera positiva, de una otra manera, pero que también los defiende. Entonces también es visibilizar lo que fue, lo que es, lo que se está haciendo en pro. Entonces un tema también para mostrar que no son espacios que están perdidos, y que también a través de una intervención de un territorio mediático es cómo posicionar este tipo de iniciativas y mostrar e involucrar en como cosas que están pasando en la ciudad. De aquí brincamos a lo que es una intervención en territorio físico. Aquí hablamos de procesos de reactivar y activar, reapropiar y activar, perdón, donde también lo que es la serie de intervenciones urbanas, más desde el arte y el juego, permiten generar reflexión, interacción en relación con el tema, tanto del río como el tema de sostenibilidad en la ciudad. Si la gente no conoce sus ríos urbanos, parte importante de lo que nosotros hacemos es llevarlos a que conozcan, y dentro de esta lógica son espacios de contrastes. Tenemos ríos, tenemos bosques en medio de la ciudad que la gente no conoce, y nos damos un lujo de echar nuestras cochinadas, pero hay espacios vivos. Entonces también es importante que la gente se acerque, los conoce y realmente a partir de eso cree su percepción. Una iniciativa también importante que tenemos, que es la parte principal de lo que es Picnic en el Río, es una jornada nacional donde se invita a grupos y comunidades de todo el país a organizar a través de un picnic diferentes acciones en pro a ríos y quebradas de las comunidades. Entonces un tema más bien de cómo desde las comunidades de manera sincronizada realicen acciones, y un tema de apropiación simultánea en los ríos del país, que es un tema también de ver el río como un espacio público. Aquí destacar, bueno, esto es la información en relación a lo de este año, que se realizó en marzo, cerca de 170 grupos participando. En realidad fueron, cerca de 60 picnics, y ahí se cuantificó, digamos, que en total gente en ese momento viendo el río como espacio público, por lo menos fueron 2.200 personas al mismo tiempo, el mismo día. Ver también que el río, los espacios aledaños, hay que trabajar el tema del mejoramiento, verlos como un mejoramiento de espacios comunitarios. Nosotros el tema de voluntariado lo enfocamos en eso, en que realmente este tipo de espacios que son abandonados hay que darle una mejor cara para que realmente la gente cambie su percepción hacia estos. Y una serie de talleres y de charlas que vienen a ver más por la parte educativa.
Brincando a la siguiente iniciativa de la que Río Urbano también forma parte, que son los observatorios ciudadanos del agua. Básicamente parte de generar herramientas para que la gente, las comunidades se apropien, que eso es más bien promover la acción colectiva y un tema de observancia y apropiación hacia estos espacios. Aquí hablamos, bueno, empoderar las comunidades. ¿Qué acciones realizan los observatorios? Ellos se vinculan directamente con el programa Bandera Azul, que es un tema, bueno, para los que no conocen, es un programa interinstitucional con diferentes actores que promueve buenas prácticas ambientales, en este caso ligado a lo que es la categoría microcuencas, que tiene que ver con ríos y quebradas. Se vincula también con lo que es la iniciativa Picnic en el Río. Se les promueve a través de los observatorios la promoción de lo que es el Festival de las Esferas de Barro, que ahí trabaja un tema de bioremediación a través de microorganismos que básicamente ayudan a sanear el agua, pero es un tema también de que estas esferas se tiran al río por parte del festival, pero es un tema de sensibilización. Sea un tema, la herramienta también para que las mismas comunidades puedan hacer el monitoreo de la calidad del agua, que la gente conozca la salud de su río. Y importante, el tema de las denuncias, dar herramientas también para que la gente y las comunidades estén observando y pudiendo accionar en relación a tipo de problemáticas que no se deberían dar. Rutas Natururbanas viene más desde un tema de cómo integrar estos espacios a la ciudad, a la cotidianidad, desde dos ejes principales, lo que es la movilidad. Bueno, Rutas Natururbanas es un proyecto que busca crear una red de rutas de movilidad activa y ecológica, donde uno pueda correr, caminar y andar en bicicleta, que integre a comunidades y espacios aledaños a los ríos y a diferentes otros espacios en la ciudad. Pero hay un tema fundamental que también es cómo se trabaja la regeneración ecológica en ese marco. Aquí hablamos más bien de cambiar el paradigma respecto a cómo hemos visto en los ríos. Usualmente los ríos aquí en la ciudad se les ha dado la espalda, entonces básicamente es cómo integrarlos y darle la cara. Estos son imágenes, bueno, el proyecto como tal son 25 kilómetros, estos son imágenes del primer kilómetro del proyecto, que realmente estaba pronto a construirse este año, y que lo que busca básicamente es estos espacios que existen actualmente de bosque, la necesidad de que realmente la gente los conozca, sean parte de la cotidianidad, y que realmente esto sea, no puede uno amar lo que uno conoce, entonces parte de Rutas es eso. Les decía, el tema de la regeneración, nosotros partimos de un concepto que es cómo el río puede contaminar positivamente la ciudad, y eso es ver más bien cómo los corredores verdes de los ríos pueden ayudar a regenerar ecológicamente la ciudad. Es como llevar a través de ejes dentro de estas rutas cómo se integran a parques y otras partes de la ciudad, y a partir de eso también involucrar a la gente en este proceso de regeneración. Con el tema de la gente, aquí volvemos también, Rutas Natururbanas ve la oportunidad de cómo a partir de este proyecto se pueden involucrar a las comunidades, generar procesos participativos, en gran parte para diseñar próximos kilómetros del proyecto, pero también fortalecer liderazgos ya de comunales en materia ambiental, y cómo empoderarles en el tema de autogestión para que ellos sean parte del mejoramiento del estado de los ríos. Eso partiendo desde una lógica de que si las comunidades están bien, los ríos van a estar bien. Aquí ya casi voy concluyendo. Retomando la pregunta, ¿cómo transformar esta relación de la ciudadanía con sus ríos? Resumiendo lo anterior, básicamente se puede decir, o puede existir una estrategia de cómo generar esta relación positiva, que viene de cómo cambiar esas actitudes a nivel personal, de trabajar el imaginario, lo que la gente cree, lo que sabe y lo que siente, promover ese control social, esa oportunidad de que las comunidades se empoderen a nivel colectivo y brindar
las condiciones positivas para que realmente la gente pueda interactuar de una manera saludable en estos lugares. Brevemente, bueno, ¿qué implica poder transformar esta relación? Implica reaprender a convivir con nuestros ríos que hemos dejado a un lado en la ciudad, y en gran medida, como construcción social, implica reconstruir un tejido social que realmente hemos dejado los ríos como espacios residuales, es volver a construir esto. Para finalizar, mi objetivo con la presentación más que todo es ponerme la camisa de ciudadanía, mostrar qué se está haciendo desde la ciudadanía, qué se ha estado liderando y vinculando con otros actores, y rescatar esta frase, que es más bien entender de cómo los problemas de la ciudad son problemas comunes que necesitan soluciones colectivas. Gracias.